Hay un documento de emergencia que acaba de cambiar las reglas del juego en la crisis más importante del hemisferio occidental. No estoy hablando de los titulares que ya conoces sobre la captura de Maduro. Estoy hablando de algo que pasó 6 días después, el 9 de enero de 2026, cuando Donald Trump firmó una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional que, según expertos legales, podría enfrentarlo directamente con la Corte Suprema de Estados Unidos en una batalla constitucional sin precedentes. Mi nombre es Richard Wolff. He dedicado más de 50 años de mi vida académica en Harvard, Stanford y Yale, estudiando los mecanismos del poder económico imperial. Y lo que estoy viendo desarrollarse en este momento no es simplemente una crisis diplomática o una operación militar. Es la manifestación más explícita de algo que he advertido durante décadas. Un imperio en declive recurriendo a medidas cada vez más desesperadas para mantener su control sobre los recursos que considera vitales para su supervivencia. Permítanme explicar por qué esta orden ejecutiva de emergencia es tan significativa y por qué podría terminar siendo el talón de Aquiles legal de toda la operación venezolana. El 9 de enero de 2026, exactamente 6 días después de que fuerzas especiales estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en Caracas, Trump firmó una orden titulada Salvaguardando los ingresos petroleros venezolanos para el bien del pueblo estadounidense y venezolano. El título suena noble, casi altruista, pero cuando analizas el contenido legal del documento, lo que encuentras es algo muy diferente. Un intento explícito de utilizar poderes de emergencia para bloquear las cortes estadounidenses de hacer su trabajo. Según el documento oficial de la Casa Blanca, publicado ese mismo día, la orden declara que cualquier intento de embargo, sentencia judicial, decreto, gravamen, ejecución, retención u otro proceso judicial contra los fondos petroleros venezolanos queda prohibido y será considerado nulo. Léanlo de nuevo. Nulo. El presidente de Estados Unidos está diciéndole a su propio sistema judicial que sus decisiones serán consideradas nulas, intentan tocar estos fondos. Para entender la magnitud de esto, necesitas conocer el contexto. Venezuela debe aproximadamente 20.300 millones de dólares a 18 acreedores reconocidos por los tribunales estadounidenses, según documentos del Tribunal de Distrito de Delaware presentados en enero de 2024. ConocoPhillips tiene sentencias por más de 10.000 millones de $. ExxonMobil tiene sentencias por más de 1.000 millones. La minera canadiense Crystalex tiene aproximadamente 100 millones. Estas no son reclamaciones abstractas, son sentencias ejecutables de tribunales internacionales y estadounidenses por activos que Venezuela expropió durante el gobierno de Hugo Chávez en 2007. Durante años, estos acreedores han estado persiguiendo activos venezolanos en territorio estadounidense para cobrar lo que se les debe legalmente. El activo más valioso es Citgo, la refinería con sede en Houston, que es propiedad indirecta del gobierno venezolano a través de PDVSA. En diciembre de 2025, apenas semanas antes de la operación militar, un juez federal en Delaware aprobó la venta de Citgo por 50.900 millones de dólares al fondo de inversión Elliott Management, según reportó Venezuela Análisis el 2 de diciembre de 2025. Ahora Trump está usando poderes de emergencia para bloquear no solo esa venta, sino cualquier intento de cualquier acreedor de cobrar lo que los tribunales estadounidenses han determinado que se les debe legalmente. Y está citando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, conocida como IEPA, como su justificación legal. Aquí es donde la situación se vuelve constitucionalmente explosiva. La misma ley IEPA que Trump está usando para proteger los fondos petroleros venezolanos es exactamente la misma ley que utilizó para imponer aranceles masivos a todo el mundo.
aranceles que actualmente están siendo revisados por la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Vito Selections contra Trump. El Tribunal de Comercio Internacional y el Circuito Federal ya han determinado que IEEPA no autoriza la imposición de aranceles. Si la Corte Suprema confirma esos fallos, establecería un precedente devastador para la interpretación expansiva de IEEPA que Trump está usando ahora para Venezuela. Según un análisis del Instituto Peterson de Economía Internacional, publicado el 7 de enero de 2026, hay paralelismos sorprendentes entre el caso de los aranceles y el uso de IEEPA para Venezuela. En ambos casos, el presidente está reclamando poderes sin límites efectivos que invaden los dominios de otras ramas del gobierno. En el caso de los aranceles, es una intrusión en los poderes del Congreso. En el caso venezolano, es un intento de anular decisiones del Poder Judicial. El bufete de abogados Clear Gottlieb publicó un análisis detallado el 12 de enero de 2026 comparando la orden de Trump sobre Venezuela con una orden similar que el presidente George W. Bush firmó para Irak en 2003 después de la caída de Saddam Hussein. Hay una diferencia crucial. La orden de Irak fue emitida en conjunto con la resolución 1483 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que obligaba a todos los Estados miembros a proteger los activos petroleros iraquíes. Existía un consenso internacional. Los procedimientos de ejecución de deuda no simplemente se suspendieron en tribunales estadounidenses, fueron efectivamente excluidos a nivel mundial. La Unión Europea emitió regulaciones paralelas. En el caso de Venezuela no existe nada remotamente comparable. No hay resolución del Consejo de Seguridad. De hecho, múltiples funcionarios de las Naciones Unidas y expertos en derecho internacional han declarado que la operación militar violó la Carta de la ONU y la soberanía de Venezuela, según reportó Wikipedia, citando múltiples fuentes. La administración Trump está tratando de usar poderes de emergencia domésticos para lograr lo que Bush logró solo con respaldo internacional masivo. Y esto nos lleva al análisis económico más profundo que he estado desarrollando sobre esta situación. Lo que estamos presenciando no es una demostración de fuerza imperial, es exactamente lo contrario. Es un acto de debilidad desesperada disfrazado de fuerza. Cuando un imperio está en ascenso, no necesita secuestrar presidentes extranjeros ni declarar emergencias nacionales para proteger botines de guerra de sus propios tribunales. Cuando un imperio está en ascenso, su sistema legal, su sistema económico y su sistema militar trabajan en armonía. Lo que vemos ahora es algo diferente. Diferentes ramas del poder estadounidense trabajando en direcciones opuestas. Piensen en lo que acaba de suceder. Trump capturó a Maduro prometiendo que compañías petroleras estadounidenses invertirían $100.000 millones para reconstruir la industria petrolera venezolana. ¿Qué respondieron las compañías? En una reunión en la Casa Blanca el 9 de enero, el mismo día que Trump firmó la orden de emergencia, el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, le dijo a Trump frente a las cámaras que Venezuela es actualmente no invertible. Esa es la palabra exacta que usó, según reportó CNBC, un investable. ConocoPhillips, que tiene más de $10.000 millones en sentencias pendientes contra Venezuela, tampoco se comprometió a invertir rápidamente. ¿Por qué invertirían miles de millones de dólares en un país donde el mismo presidente que les promete seguridad acaba de demostrar que puede ignorar el sistema legal cuando le conviene? Si Trump puede declarar una emergencia para proteger fondos venezolanos de acreedores legítimos hoy, ¿qué le impide hacer lo mismo mañana contra las mismas compañías que está invitando a invertir? Trump respondió amenazando con excluir a Exxon de Venezuela. Le dijo a reporteros a bordo del Air Force One el 11 de enero que ExxonMobil estaba siendo demasiado astuta y que probablemente estaría inclinado a mantener a Exxon fuera. Esta es la dinámica de un imperio en declive, el líder amenazando a sus propias corporaciones porque no muestran suficiente entusiasmo por un proyecto que ellos mismos consideran financieramente inviable.
Déjenme darles los números duros sobre por qué las compañías petroleras tienen razón en ser escépticas más allá de las preocupaciones legales. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, aproximadamente 303.000 millones de barriles, representando el 17% del total global, según el Boletín Estadístico Anual de la OPEP 2025. Arabia Saudita tiene 267.000 millones de barriles, Irán tiene 209.000 millones, Estados Unidos tiene apenas 55.000 millones, Venezuela tiene más de 5 veces las reservas de Estados Unidos. Pero aquí está el problema: la mayor parte del petróleo venezolano es crudo, extrapesado, concentrado en la faja petrolífera del Orinoco. Este tipo de petróleo es significativamente más costoso de extraer y procesar que el crudo convencional. Requiere infraestructura especializada que Venezuela ya no tiene. La producción venezolana alcanzó su pico de 3.5 millones de barriles diarios en la década de 1970. Hoy produce aproximadamente 960.000 barriles diarios, según datos de OPEP para 2024. Eso es una caída del 73%. Francisco Monaldi, director del Programa de Energía de América Latina en la Universidad Wise, estimó que tomaría al menos una década y más de 100.000 millones de dólares en inversiones reconstruir la infraestructura petrolera de Venezuela para llevar la producción a 4 millones de barriles diarios. Según reportó CBS News, Rystad Energy estima que los inversores internacionales necesitarían comprometer entre 30.000 y 35.000 millones de dólares solo en los próximos 3 a 5 años para aumentar la producción en 500.000 a 1 millón de barriles diarios. ¿Y quién va a hacer esas inversiones cuando el presidente estadounidense acaba de demostrar que puede anular decisiones judiciales mediante decretos de emergencia? Esta es la contradicción central que estoy identificando. Trump quiere el petróleo venezolano. Para obtenerlo necesita inversión privada masiva de compañías petroleras estadounidenses. Para que esas compañías inviertan, necesitan seguridad jurídica. Pero Trump acaba de socavar la seguridad jurídica al declarar que puede anular procesos judiciales cuando no le convienen. Es un círculo autodestructivo, y hay otra capa de complejidad que pocos están discutiendo. El 29 de noviembre de 2025, un juez federal en Delaware aprobó la venta de Citgo a Amber Energy, una afiliada del fondo de inversión Elliott Management. Según reportó Venezuela Análisis, los procedimientos de venta ordenados por el tribunal registraron aproximadamente 2.300 millones de dólares en reclamaciones de 18 acreedores. El valor estimado de Citgo es de entre 11.000 y 13.000 millones de dólares. Incluso vendiendo Citgo por completo, no hay suficiente dinero para pagar a todos los acreedores. ¿Qué pasa ahora con esa venta? La orden de Trump protege específicamente los fondos derivados de la venta de recursos naturales o diluyentes del gobierno de Venezuela o sus agencias e instrumentalidades. PDVSA, la compañía petrolera estatal venezolana, es la propietaria última de Citgo a través de una cadena de subsidiarias. Están los procedimientos de venta de Citgo, ahora efectivamente congelados por la orden de emergencia de Trump. Los abogados de los diferentes acreedores están tratando de determinar exactamente eso. Y aquí llegamos a la pregunta más grande que debemos hacernos como ciudadanos informados. ¿Puede un presidente declarar una emergencia nacional para proteger botines de guerra de los tribunales de su propio país? La respuesta histórica basada en precedentes de la Corte Suprema es no. En 1952, el presidente Harry Truman nacionalizó la industria del acero estadounidense para evitar una huelga durante la Guerra de Corea. La Corte Suprema, en el caso Youngstown Shade and Tube contra Sawyer, determinó que el presidente no tiene autoridad para confiscar propiedades privadas, incluso en tiempos de guerra sin autorización específica del Congreso. La orden de Venezuela es diferente en forma pero similar en sustancia. Trump
no confiscando activos directamente. Está declarando que los tribunales no pueden ejecutar sentencias legítimas contra activos que ahora considera propiedad soberana de Venezuela bajo custodia estadounidense. Está diciéndole al Poder Judicial: sus decisiones son nulas cuando interfieren con mis objetivos de política exterior. ¿Aceptará la Corte Suprema esta interpretación expansiva del Poder Ejecutivo? El mismo tribunal que pronto decidirá si IEPA autoriza aranceles masivos, también podría eventualmente tener que decidir si IEPA autoriza al presidente a invalidar sentencias judiciales. Lo que hace esta situación aún más irónica es el contexto político más amplio. La semana pasada, antes de la Navidad, la Corte Suprema emitió un fallo 6-3 en el caso Trump contra Illinois, que determinó que el presidente actuó indebidamente al federalizar la Guardia Nacional en Chicago. Era una de las pocas veces que el Tribunal Conservador había fallado contra la administración Trump en una cuestión de poderes ejecutivos. Algunos analistas, como los del Instituto Peterson, sugieren que ese fallo podría presagiar cómo decidirá el tribunal en 1900 en el caso de los aranceles IEPA. Si la Corte Suprema determina que IEPA no puede usarse para imponer aranceles porque eso invade los poderes del Congreso, ¿cómo puede simultáneamente aceptar que IEPA puede usarse para invalidar sentencias judiciales? La lógica legal es inconsistente y, mientras tanto, las consecuencias económicas de esta incertidumbre legal están multiplicándose. El Departamento de Energía de Estados Unidos anunció el 16 de enero de 2026 que ha completado la primera venta de petróleo venezolano por aproximadamente $500 millones. El secretario de Energía, Chris Wright, declaró que Estados Unidos está obteniendo precios aproximadamente 30% más altos por el mismo barril de petróleo que lo que Venezuela vendía hace 3 semanas. Según reportó CNBC, suena como una victoria, pero hay un problema. ¿A quién pertenece legalmente ese dinero? A los acreedores que tienen sentencias ejecutables, al gobierno venezolano bajo Delcy Rodríguez, a las compañías petroleras estadounidenses que están siendo invitadas a invertir o al Tesoro de Estados Unidos que lo tiene bajo custodia. La orden de Trump dice que los fondos se mantendrán para disposición soberana para propósitos públicos, gubernamentales o diplomáticos determinados por el secretario de Estado en nombre del gobierno de Venezuela. Pero, ¿quién es el gobierno de Venezuela? Estados Unidos no reconoce oficialmente a Delcy Rodríguez como presidenta, según declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, el 4 de enero, aunque Trump ha dicho que está cooperando con ella. María Corina Machado, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, que muchos consideraban la líder legítima de la oposición, ha sido marginada por Trump, quien dijo que ella no tiene el respeto dentro del país. Lo que tenemos entonces es una situación donde Estados Unidos está vendiendo petróleo que técnicamente pertenece a un gobierno que no reconoce, mientras usa poderes de emergencia para proteger las ganancias de acreedores que tienen sentencias legales. Todo mientras invita a compañías privadas a invertir miles de millones en un país donde el Estado de Derecho acaba de ser subordinado a decretos ejecutivos. Como economista que ha estudiado el declive de imperios durante más de medio siglo, puedo decirles que esto no es sostenible, no porque sea moralmente cuestionable, aunque lo es, no porque viole normas internacionales, aunque claramente lo hace, es insostenible porque socava las mismas instituciones que hacen posible el funcionamiento de una economía moderna. El capitalismo estadounidense construyó sobre la premisa de contratos ejecutables y derechos de propiedad protegidos por tribunales independientes. Cuando un presidente puede declarar que las decisiones judiciales son nulas mediante decreto de emergencia, está erosionando el fundamento sobre el cual se basan todas las transacciones comerciales. Si ExxonMobil no puede confiar en que los tribunales estadounidenses protegerán sus derechos en Venezuela, ¿por qué debería confiar en que los protegerán en cualquier otro lugar donde el gobierno decida que hay una emergencia nacional? Esta es la trampa del poder imperial en declive.
Para mantener el control sobre recursos que considera vitales, el imperio recurre a medidas que socavan su propia legitimidad y credibilidad. Trump capturó a Maduro para controlar el petróleo, pero para controlar el petróleo necesita que las compañías inviertan. Para que las compañías inviertan, necesitan seguridad jurídica, y la captura de Maduro y la orden de emergencia han destruido exactamente esa seguridad jurídica. Los próximos meses serán cruciales. La Corte Suprema decidirá sobre los aranceles EPA, probablemente antes de mediados de 2026, según Bloomberg. Esa decisión establecerá un precedente sobre hasta dónde puede llegar un presidente usando poderes de emergencia para evadir restricciones constitucionales. Los acreedores de Venezuela decidirán si desafían la orden de Trump en los tribunales. Las compañías petroleras decidirán si invierten en un ambiente legal tan incierto y el resto del mundo observará para ver si Estados Unidos todavía es un país donde el Estado de Derecho significa algo, o si se ha convertido en un lugar donde los decretos de emergencia pueden anular cualquier institución que se interponga en el camino de quien ocupa la Casa Blanca. Desde mi perspectiva como economista que ha estudiado estos patrones durante décadas, lo que estamos viendo es la aceleración de tendencias que han estado desarrollándose durante años. El imperio estadounidense está en declive relativo. Sus líderes, en lugar de adaptarse a esa realidad, están recurriendo a medidas cada vez más extremas para mantener el control. Esas medidas extremas socavan las instituciones que hicieron grande al imperio en primer lugar. Es un ciclo que hemos visto antes en la historia y nunca termina bien para el imperio en cuestión. La pregunta no es si este enfoque funcionará a largo plazo. Claramente no lo hará. La pregunta es, ¿cuánto daño se hará a las instituciones estadounidenses, a la gente de Venezuela y al sistema internacional antes de que alguien en Washington reconozca que hay límites a lo que la fuerza bruta puede lograr, incluso cuando esa fuerza está respaldada por la economía más grande del mundo? Esta es la realidad que pocos quieren enfrentar. El control sobre el petróleo venezolano no resolverá los problemas estructurales de la economía estadounidense, no resolverá la deuda de 38 billones de dólares, no resolverá la desigualdad creciente, no resolverá la infraestructura deteriorada, solo proporcionará una distracción temporal mientras los problemas fundamentales continúan empeorando. Y mientras tanto, la orden de emergencia que Trump firmó el 9 de enero permanece vigente, desafiando los principios básicos del Estado de Derecho sobre los cuales se supone que el sistema estadounidense está construido. Ese es el verdadero cambio de juego, no es la captura de un dictador impopular, es la demostración explícita de que cuando se trata de recursos que Washington considera estratégicos, las reglas que supuestamente gobiernan a todos aplican solo cuando conviene al Ejecutivo que estén en efecto. Y déjenme añadir un último punto que considero crucial para entender la dimensión completa de lo que está sucediendo. La administración Trump está utilizando exactamente la misma justificación legal, el IEPA, para tres propósitos completamente diferentes: imponer aranceles masivos al comercio global, capturar a un presidente extranjero y ahora bloquear a los tribunales estadounidenses de ejecutar sentencias legales. Cada uno de estos usos se estira a la interpretación de una ley diseñada en 1977, específicamente para limitar los poderes de emergencia presidenciales después de los abusos de la era Nixon. El Instituto Cato ha documentado que más de 700 demandas han sido presentadas en tribunales estadounidenses desafiando la legalidad de los aranceles y EPA. Según su análisis, los ingresos por aranceles y EPA representaron más del 60% de todos los ingresos arancelarios por acciones de cumplimiento comercial en 2025. Si la Corte Suprema determina que el presidente excedió su autoridad con los aranceles, las implicaciones para la orden venezolana serían enormes.
La encuesta más reciente de The Economist y UGF, realizada entre el 2 y el 5 de enero de 2026, mostró que la aprobación de Trump subió al 42% después de la operación en Venezuela. Pero esa misma encuesta también reveló profundas divisiones sobre la intervención militar. Lo que no medía era la reacción a la orden de emergencia del 9 de enero, que aún no había sido firmada. La verdadera prueba vendrá cuando los acreedores que tienen sentencias de miles de millones de dólares decidan si desafían la orden de Trump en los tribunales. Empresas como ConocoPhillips y Crystalex han pasado años y gastado millones en honorarios legales obteniendo estas sentencias. ¿Van a aceptar simplemente que el presidente puede anular sus derechos mediante un decreto de emergencia? El análisis del bufete Baker McKenzie, publicado el 11 de enero, señala que el propósito clave de la orden parece ser indicar que el gobierno estadounidense tiene la intención de controlar los fondos derivados de las ventas de recursos naturales de Venezuela para protegerlos de tales reclamaciones, reservándolos en cambio para propósitos públicos soberanos. En otras palabras, Estados Unidos está asumiendo el control de activos de un país extranjero y declarándolos inmunes al proceso legal. Esto plantea una pregunta fundamental que va más allá de Venezuela. ¿Hasta dónde puede llegar un presidente estadounidense invocando poderes de emergencia? Si puede bloquear tribunales, imponer aranceles y capturar presidentes extranjeros, todo bajo la misma ley, ¿qué límites quedan? Esta es la pregunta que la Corte Suprema tendrá que responder, no solo en el caso de los aranceles, sino eventualmente en cualquier desafío legal a la orden venezolana. Y la respuesta que den moldeará no solo el futuro de la relación entre Estados Unidos y Venezuela, sino el futuro del equilibrio de poderes en el sistema constitucional estadounidense. Por eso digo que esta orden de emergencia lo cambia todo. No es simplemente una medida administrativa para proteger fondos petroleros, es una declaración explícita de que el Poder Ejecutivo puede subordinar al Poder Judicial cuando considera que hay una emergencia. Y si eso se acepta como precedente, las implicaciones para el Estado de Derecho estadounidense son profundas. Sigan observando, esto apenas comienza. Ya.